Estamos de vuelta en Capital Global y sobre las dictaduras somocistas en Nicaragua. Primero Anastasio Tacho Somoza García, que gobernó de 1937 a 1956. Después su hijo Luis Somoza Debayle, que gobernó de 1956 a 1963. Y finalmente su otro hijo, Anastasio Somoza Debayle, que dominó con mano de hierro Nicaragua de 1963 hasta 1979, completando estos personajes una trilogía siniestra que constituyó una de las dictaduras más sanguinarias de la historia de América Latina y además una de las dictaduras más alineadas con los intereses de Estados Unidos. Pudimos platicar con el doctor Fausto Pretelín, especialista en asuntos internacionales del ITAM, y esto fue parte de lo que nos dijo. Yo creo que, como tú mencionas, yo creo que fueron las más sanguinarias. Como dije hace unos momentos, yo creo que sí se apoyaron mucho en ellos, los impulsaron, los hicieron suyos, ¿no? Como una familia estadounidense. Pues está la frase famosa esta, no recuerdo qué presidente la dijo, porque a veces la atribuyen a Kennedy, a veces a Roosevelt, que digámoslo así, sin censura, sí. Puede que sea un hijo de pero es nuestro hijo. Sí, yo creo que ideológicamente veían en él, a la familia, pues una chapa, una seguridad, una llave, ¿no? De poder mantener el statu quo de Estados Unidos, sobre todo económicos, ¿no? O sea, les garantizaba a Estados Unidos flujos importantes de productos, de plátanos, de fruta, ¿no? Y las empresas estadounidenses, pues hicieron como si estuvieran llegando a San Diego o a cualquier lugar de Texas, ¿no? Hicieron de Nicaragua una zona segura de comercio en donde precisamente, pues, a costa de las vidas, a costa de la dictadura, como todas las dictaduras son sangrientas, pero esta en particular fue muy sangrienta, pues les dieron la seguridad, ¿no? Estados Unidos. Les dieron la seguridad y, bueno, justamente este nivel de represión, este nivel de descontento por parte de la disidencia, y también hay que decirlo, el hecho de que sí hubiera alternativa, porque en ese momento había otro paradigma, que era la Unión Soviética, sí. Había otro paradigma, que era la República Popular China, vaya, otro modelo, otra manera de hacer las cosas, que daba energía ideológica a movimientos armados, porque no podían hacerlo de otra manera, que se opusiesen a la dictadura, y me parece que fue el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Frente, exactamente, que de alguna manera, después de 60, 70 años, sigue vivo esta ideología, ¿no? Se convirtió en una ideología antiimperialista, en una ideología prácticamente marxista, una de izquierda, que de alguna manera nació justo con la ocupación prácticamente ideológica de Estados Unidos en Nicaragua, ¿no? Entonces ese fue el gran fortín, yo creo que ese fue el gran tesoro ideológico de Ortega, particularmente, actual presidente de Nicaragua, de poder someterse o envolverse en una ideología muy atractiva en ese momento para la sociedad nicaragüense, en donde se dio cuenta y les demostró a la sociedad que podían ser independientes, que los estadounidenses estorbaban y que de alguna forma la única manera para poder sacarlos de esa región era a través de las armas, ¿no? Era a través del movimiento armado. Además, también está otro elemento, que es ya una Cuba consolidada, un gobierno de Fidel Castro consolidado y que pues, fue muy activo a nivel internacional, con la excepción hemisférica de México, porque había un entendimiento ahí bastante interesante entre el régimen priista y el régimen revolucionario cubano, pero en lo que tiene que ver con el resto del hemisferio, pues Cuba, a través del Departamento de América, el Partido Comunista Cubano y de Manuel Piñeiro, había un apoyo directo a Eden Pastor, a Daniel Ortega, a los comandantes sandinistas y a los efectivos del Ejército Sandinista de Liberación Nacional. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que, con excepción de México, que por estas negociaciones que tuvo Fidel Castro con el PRI, de que uno no se metía en la casa del otro siempre y cuando se respetaran, y de alguna manera pues que México respetara el distanciamiento que tenía Castro y el odio sobre Estados Unidos, ¿no? El tema de Nicaragua vio precisamente la oportunidad de generar una red de países o nodos de países que pudieran, hoy lo podríamos conocer como lo que hizo Hugo Chávez, ¿no? De otra forma, de otra manera, con otra época, con otros elementos, quizás más con recursos, inclusive yo diría democráticos, pero que en su momento se encontró la oportunidad de formar un eje, ¿no? Un eje en donde se dieron cuenta Castro, Ortega,
¿no? Estos personajes que de alguna manera unidos podían de alguna forma únicamente protegerse y sortear la amenaza de Estados Unidos. Entonces yo creo que sí fue un abrigo protector para el frente, ideológicamente hablando, y sobre todo de armas, ¿no? El apoyo de armas, la conexión con la Unión Soviética, ¿no? Hoy mismo Rusia tiene buenas relaciones con Nicaragua, hoy mismo tiene de alguna manera varias inversiones en términos de seguridad estratégica para los nicaragüenses, los rusos. Es decir, todavía quedan esas últimas páginas de la Guerra Fría vivas, ¿no? Es decir, completamente existentes o redivivas, ¿no? Porque pues también Sí. tienen un arreglo con un empresario chino para hacer un canal interoceánico. En fin, cosas de las que ya... Que no se ha movido, ¿no? Que no se ha movido, pero no se ha bueno, movido. está por lo menos Sí. oficialmente aceptado por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Pero lo que es un hecho es que en aquel momento, estoy hablando de 1978-79, con el apoyo directo del régimen cubano, de Fidel Castro, y desde luego también con la simpatía, no solamente de gran parte del pueblo nicaragüense, sino de la izquierda latinoamericana, se da el triunfo de la revolución sandinista, la expulsión del poder de Anastasio Somoza, la caída, diríamos, de este bastión de Estados Unidos en América Central, y que además marcó un momento axial en la historia hemisférica, ¿no? Totalmente, fue histórico ese momento. Yo creo que también poco a poco se fue expandiendo a varias partes de Latinoamérica, ¿no? Este tipo de ideologías, pero en tema de Nicaragua creo que sí fue un punto de inflexión. Es decir, se dieron cuenta, y Ortega en particular, que este frente llegó para quedarse. O sea, que de alguna manera derrocaron a una dictadura, pero que evidentemente alguien iba a ocupar ese lugar y que no necesariamente iba a tomar los argumentos democráticos para establecerse y quedarse lo que la gente y los nicaragüenses querían. Yo creo que en el corto plazo, digamos que el hartazgo, el odio que generó Estados Unidos dentro de Centroamérica, le dio mucha gasolina, si se permite la expresión, al frente para poder expandirse ideológicamente y para poder asentarse políticamente por muchos años. Y tan es así que, bueno, se convirtió hacia finales de los 70, perdón, hacia toda la década de los 80, pues Ortega como el rey, ¿no? Como el monarca que se fue paulatinamente convirtiendo, ¿no? De guerrillero a monarca. Y ahí es cuando comienza a ver esta metamorfosis bastante extraña que todavía estamos presenciando en la actualidad. Primero, de guerrillero a monarca absoluto. Sí. En aquel periodo, del 79 al 90, sí, que diríamos... Sus primeros 11 años de gobierno. Los primeros 11 años de gobierno, los primeros 11 años de la revolución sandinista o del gobierno sandinista en el poder, creo que estuvieron marcados por dos elementos muy importantes. Uno, una corrupción rampante, brutal, que rivalizaba con la corrupción de los Somoza. Y tampoco digamos que había mucho espacio para la disidencia, ¿eh? No hablaremos de la brutalidad de los Somoza en cuanto a la persecución de la oposición, pero tampoco podemos decir que durante el gobierno de Ortega, en el sandinismo de los 80, los nicaragüenses pudiesen opinar libremente, no, y tal. Eso tampoco es una cosa, al punto tal de que, como veremos, terminarían siendo desalojados del poder por la vía democrática. Pero antes de ello quisiera que observáramos, doctor, que analizáramos un elemento adicional que es la contra nicaragüense. Este ejército patrocinado por Estados Unidos de manera velada, pero hombre, ya todo el mundo sabe que esto fue así en los años de Ronald Reagan, y que tenían por objetivo estar acosando constantemente al régimen sandinista con objeto de que no pudiese cumplir con sus objetivos, ¿no? Era la Guerra Fría, ¿no? O sea, era de alguna manera la preocupación para Reagan otra vez que de alguna forma pudiera regresar Nicaragua a lo que fue cuando derrocaron a los Somoza, ¿no? Es decir, que esta semilla ideológica se expandiera aún más y que se convirtiera en un peligro inclusive bélico para el propio Estados Unidos. Por eso de alguna manera se financió a este grupo para que desde dentro pudieran debilitar, ¿no? al frente y a Ortega en particular. Yo creo que esa fue una de las acciones últimas, creo yo, importantes de Estados Unidos por tratar de mantenerse ahí, ¿no? Que además, bueno, es una acción que implicó además unas complicaciones políticas al interior de Estados Unidos de gran envergadura, porque hay que recordar el famoso escándalo Irán-Contras. El Congreso le había prohibido expresamente al presidente Reagan financiar a la contra nicaragüense, y a través de Oliver North y otros oficiales del Consejo de Seguridad Nacional, pues vendían armas a Irán, y con las ganancias de esas armas se financiaba la contra nicaragüense, y bueno, fue un escándalo mayúsculo que
casi le cuesta la presidencia a Reagan. Vaya, no le hicieron un juicio de impeachment porque era muy popular, pero en realidad fue un atropello de lo que el Congreso había establecido, ¿no? Ese es un episodio histórico, ¿no? Que ahora lo recuerdas. Yo de alguna manera lo tenía ahí resguardado un poco, pero que sí fue uno de los casos más sonados en donde se le cuestiona, yo creo que por vez primera, a un presidente de Estados Unidos esta injerencia tácita, explícita, sobre el financiamiento para las armas, ¿no? Lo cual en su momento sí desestabilizó un poco al régimen de Reagan y de alguna manera, pues bueno, es un caso que permanece ahí, que no se olvida y que de alguna forma en cualquier momento pues se sospecha de que resurja. No, bueno, indudablemente. Ahora, lo que es un hecho es que tantito que Estados Unidos estuvo jeringue con la contra nicaragüenses y con el apoyo que se le daba en pertrechos militares, en recursos económicos y que operaban desde El Salvador, desde Honduras, en fin, y tantito también que el régimen sandinista se superó a sí mismo en cuanto a la capacidad de monopolizar el poder, de violentar garantías individuales y sobre todo de incurrir en actos de corrupción, que efectivamente llegó el momento, en 1990, en que en Nicaragua se llevan a cabo elecciones libres. Hay que ubicarnos también en 1990, fin de la Guerra Fría, 1989 cae el muro de Berlín, correcto. En el 91 se desintegraría la Unión Soviética, o sea, la ola internacional indicaba una democratización inevitable y es ahí que Daniel Ortega se enfrenta ante la inevitabilidad de contender en una elección y Violeta Chamorro le gana las elecciones y lo sacan del poder. Es un momento histórico porque en realidad se da una coalición de más de 10 partidos, ¿no? Cuyo objetivo único era precisamente sacar a Ortega de esos 11 años de gobierno que se fue descomponiendo a través de la corrupción, a través del enorme poder y sobre todo a través de su odio o no aceptar las reglas democráticas, ¿no? Sin embargo, creo que fue un momento importante. Yo creo que la caída precisamente del muro le da pie a esta coalición de grandes partidos a aprovechar, ¿no?, esos espacios democráticos que se empiezan a respirar en el mundo y el propio Ortega creo que se ve imposibilitado en ese momento porque ya se empiezan a desconectar, ¿no?, las conexiones ideológicas que llevaban desde la Unión Soviética hacia Nicaragua, la propia Cuba hacia Nicaragua y él de alguna manera, pues bueno, tiene ese elemento en su contra. Y tiene que ceder, ¿no? Tiene que ceder a Chamorro, que de alguna forma, pues bueno, llega en condiciones con grandes esperanzas, con grandes expectativas sobre su espalda, pero que a final de cuentas también se desgasta muy rápido, ¿no? Es decir, no tiene gran poder, no tiene gran apoyo por esa enorme coalición que de alguna manera, una vez que llega al poder, empieza a desbaratarse, empieza a debilitarse esa coalición y paulatinamente se va encontrando con que la gente quería a Ortega, que la gente de alguna manera tenía cierta nostalgia por Ortega. Ese es uno de los primeros fenómenos, inclusive en esa región de Nicaragua, de que cómo los políticos empiezan a tener esa gran simpatía, esa enorme conversión, ¿no?, de políticos a santos, ¿no?, de cómo pueden salvar a la nación, cómo pueden convertirse en héroes, ¿no? Y entonces ideológicamente se convierte otra vez en el regreso, ¿no?, de la posibilidad de regresar al poder en situaciones sorpresivas, por decirlo menos, ¿no? Así las cosas en lo relativo al desarrollo histórico de la Nicaragua contemporánea. Llegamos al final de Capital Global. Le agradezco mucho haberme acompañado. Mi nombre es René Palacios. Por lo pronto lo dejo con un tema de Silvio Rodríguez, que sin duda se inspiró en la significación política que en su día tuvo el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Esto se llama Canción Urgente para Nicaragua. Sigue en Efecto Televisión y pásela extraordinariamente bien. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente. Porque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía.
andino, con Bolívar y el Che. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Capital Global con René Palacios.